Bienvenidos a Físico-Química 2025. Hoy vamos a hablar de tensioactivos. ¿Qué es un tensioactivo, también llamado surfactante? Es una molécula que tiene características anfifílicas, una cabeza hidrofílica y una cola hidrófoba. Se clasifica, una de las clasificaciones está referida a la carga que tiene esa cabeza hidrofílica. Puede no tener carga, entonces sería un tensioactivo no iónico. Puede tener carga negativa, un tensioactivo de tipo aniónico. Carga positiva, tensioactivo catiónico, o tener ambas naturalezas de carga, negativa y positiva, es un tensioactivo de tipo anfótero. Ejemplos de tensioactivos: el tritón, como aniónico el aurisulfato de sodio, tensioactivo catiónico derivados de las sales de alquil trimetilamonio, y la taurina como anfótero. Son esenciales en la formación tanto de espumas como emulsiones, y algunos tensioactivos también se pueden utilizar para desestabilizar emulsiones o espumas en el tratamiento de los efluentes industriales. Debido a que se absorben sobre partículas, pueden alterar las fuerzas de interacción entre ellas y justamente se absorben en las interfaces. Pueden promover la disolución de sustancias, ya sea mediante la incorporación en micelas de tensioactivo o por absorción sobre pequeñas partículas. Algunos tensioactivos interactúan con proteínas en solución y causan un plegamiento parcial de estas últimas. Vamos a clasificarlos. La primera clasificación que surge es a través de la polaridad de esa cabeza hidrofílica. Los aniónicos se encuentran comercializados ampliamente, existiendo tanto de origen natural como sintético, y poseen muy buenas propiedades emulgentes y tensioactivas. El ejemplo más importante de los aniónicos es la lecitina. Los catiónicos que tienen carga positiva, se utilizan normalmente para pegarse en superficies que tengan carga negativa, como agentes anticorrosivos, agentes de flotación, suavizantes y bactericidas. Los no iónicos poseen propiedades emulgentes a bajas temperaturas y emulsificantes también. Ejemplos: los polisorbatos, por ejemplo el Twin 20, el Twin 80, que son también utilizados en la industria de los alimentos, que ya vamos a charlar un poquito más sobre ellos. Los suiteriones no se destacan por sus propiedades emulsificantes, pero son buenos para ser aplicados en la industria cosmética por su excelente compatibilidad con la piel. Vamos a ver que los surfactantes tienen un origen que puede ser natural como sintético. Emulsificantes sintéticos más ampliamente utilizados son los polisorbatos, que les decía que su nombre es Twin. En general tenemos un número Twin con un número, o Sorbitan, que se llaman SPAN, que también tienen un número según la característica de ese emulsificante. Y entre que los emulsificantes naturales más comúnmente utilizados pueden ser tanto de diversos orígenes, como animal como vegetal, pero se utiliza entre ellos las proteínas del suero láctico, las proteínas del huevo, la gelatina, la caseína o la lecitina de soja, por ejemplo. Y los de síntesis química están siendo hoy reemplazados por de origen biológico, lo que se llaman biotensioactivos, y es la tendencia a donde va hoy la industria de los tensioactivos. Debido a que estos últimos poseen baja toxicidad, son biodegradables y tienen una menor compatibilidad y menor impacto con el ambiente, mejor compatibilidad con el ambiente. Los biotensioactivos son moléculas complejas, producidas y secretadas por diversos tipos de microorganismos, y están integrados por estructuras diversas como péptidos, glicolípidos, glicopéptidos, ácidos grasos, fosfolípidos. Los biotensioactivos se pueden obtener tanto de naturaleza de una producción microbiana, como de algas, como de plantas. Y ejemplos de surfactantes naturales tenemos a las saponinas. Las saponinas son biomoléculas de alto peso molecular que poseen un núcleo de aglicona, que es una parte que es justamente no soluble en agua, que tienen la parte hidrófoba,
que tienen entre 27 y 30 átomos de carbono, con 1 o 2 restos de hidrato de carbono que le otorgan las propiedades anfifílicas. Se pueden aislar de la corteza de la quilaya, de la mandioca, el ginseng, la avena. En algunos casos, como en las saponinas de quinoa, estas presentan la desventaja de poseer un valor antinutricional y posible toxicidad. También son reconocidas por su actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, antioxidante, antiviral e hipocolesterolémica, lo que se extendió su aplicación a la industria de los alimentos y la farmacéutica. La utilización de saponinas es una de los altos potenciales que son surfactantes naturales y que se pueden aplicar en la industria de los alimentos. De todas maneras, son muchísimas las moléculas que conforman el gran grupo de las saponinas y no todas las saponinas son inocuas para la alimentación. O sea, algunas pueden producir algún efecto de malestar o tiene un efecto hemoglutinante, así que no es cualquier cosa que se puede utilizar en los alimentos. En el caso de los fosfolípidos, los ingredientes funcionales provenientes de los fosfolípidos son comúnmente llamados lecitinas. Estas se pueden aislar de numerosas fuentes biológicas, siendo la más común la de soja, el huevo, la leche, la colza, la semilla de canola, la semilla de algodón y el girasol. Y en el caso de las proteínas tenemos como en el gran grupo de las proteínas lácteas, las proteínas del huevo y también ahora, justamente más que nunca, a las proteínas vegetales, especialmente de la soja, de los garbanzos, de los frijoles, son súper importantes como emulsificantes. La principal característica que tiene un surfactante o espumante es que lo que hace es disminuir la tensión interfacial. Esa es la principal característica. Por lo tanto, al disminuir la tensión superficial y generar área, tengo menos trabajo que aplicar para generar área interfacial. Justamente los surfactantes son esenciales para la formación de espumas y emulsiones. Algunos surfactantes también pueden utilizarse para desestabilizar emulsiones o espumas, como ya lo habíamos dicho. Al absorberse sobre las partículas, pueden alterar las fuerzas de interacción entre estas. Mediante la absorción sobre interfaces, pueden alterar considerablemente las propiedades de hidratación. Se podrían clasificar estos surfactantes también de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La diferencia entre estos tipos de surfactantes es que afectan a la tensión superficial de diferente manera. Como ustedes pueden ver en estas figuras donde está representada la tensión superficial y la concentración del surfactante, que cuando el surfactante tipo 1, a medida que aumenta la concentración, aumenta la tensión superficial. El tipo 2 la disminuye y el tipo 3 la disminuye muy rápidamente y luego si seguimos agregando más concentración, permanece la tensión superficial, llega a un valor mínimo y permanece en él. Ejemplos del primer caso, el soluto es el cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio, al aumentar la concentración, la tensión superficial crece muy levemente, pero lo hace. Estos ejemplos son en agua. En el caso del surfactante tipo 2 es el etanol. El etanol en agua tiene la característica de disminuir la tensión superficial. Y el aurisulfato de sodio, que es el dodecil sulfato de sodio, que nosotros vamos a utilizar en la práctica de emulsiones para solubilizar las gotas, súper utilizado que yo les comentaba, el aurisulfato de sodio se encuentra en la pasta de dientes, en el jabón de lavar la ropa. Disminuye muy rápidamente la tensión superficial para luego mantenerla constante. También es importante decir que algunos solutos que son parcialmente solubles, por ejemplo el ácido acético,
se acumulan lentamente en la interfase, dando lugar a una evolución tipo 2. Eso es importante recordar. También se pueden clasificar los tensioactivos por lo que se denomina un balance hidrofílico-lipofílico, HLB. El balance hidrofílico-lipofílico es un número que va desde el 4 hasta el 18 que me indica qué relación va a tener ese tensioactivo. Acá lo podemos ver representado como una cabeza con una cola no polar, en afinidad con cada fase. Por ejemplo, si el tensioactivo tiene un HLB bajo, va a tener más afinidad hacia el aceite y entonces va a ser un emulsificante de emulsiones agua en aceite. Si el HLB es aproximadamente 10, tiene puede indistintamente formar emulsiones agua en aceite o aceite en agua. Y si es alto, lo que tiene más afinidad por él, la fase acuosa, por lo tanto va a formar emulsiones aceite en agua. Aquí tenemos una tablita donde según el valor de HLB nos dice cuál es su uso. Y cuando el HLB es demasiado grande, es un solubilizante. En esta tabla podemos nombrar algunos de los tensioactivos más comunes que se utilizan y su HLB. Lo que podemos notar es que, por ejemplo, algunos que se utilizan en la industria de los alimentos como el esterato de monoesterato de glicerol tiene un HLB de 3,8 y es un emulsificante que se va a utilizar en emulsiones agua-aceite. Recuerden ustedes que la forma en que se va a escribir la emulsión water oil es importante. Entonces, si el primero es la fase dispersa y el aceite es la fase dispersante. El otro que tenemos en la lista es el monopalmitato de el lactoil, que tiene un HLB de 8, es un emulsificante aceite en agua. En este caso las gotas van a ser de aceite. Muy conocidos los SPAN 60, SPAN 80, SPAN 20, se utilizan mucho como ingredientes en los alimentos y lo que pueden ver que cada uno de ellos tiene un HLB diferente. Si utilizo SPAN 60 voy a poder formar emulsiones que sean agua en aceite, pero si utilizo SPAN 20 voy a formar emulsiones que sean aceite en agua. Y por otro lado, los Twin, como el Twin 20, que tiene un HLB muy alto de 16, es principalmente un solubilizante. Bueno, acá aparece también la lecitina, también muy conocido para utilizar como ingrediente de los alimentos, que tiene un HLB de 9 y claramente se utiliza en emulsiones aceite en agua. Los surfactantes pueden dar lugar a una serie de coloides de asociación, que incluyen micelas, este es el caso de una micela, o sea, en sí mismo va a formar una estructura. También vesículas, que sería una bicapa que va a cerrarse sobre sí misma, dejando un centro donde se encuentre, por ejemplo, en este caso agua. Y también microemulsiones. Los tensioactivos de peso molecular bajo y solubles en agua tienden a formar coloides de asociación en agua. Los fosfolípidos forman fácilmente bicapas, como la lecitina, que ya habíamos hablado, que son la estructura básica de todas las membranas celulares. Una vesícula es una bicapa cerrada. La principal fuerza impulsora para la asociación es el efecto hidrofóbico. Para promover la disolución de sustancias, ya sea por absorción en micelas de surfactante o por absorción sobre partículas pequeñas. Si nosotros tenemos un tensioactivo y lo incorporamos mucha cantidad, o sea, aumentamos la concentración, acá tenemos como un ejemplo un fosfolípido. Si vemos que si acá está representada
la concentración en forma logarítmica, o sea que este sería 10 a la menos 5 aproximadamente, y cada vez estoy incrementando la concentración del tensioactivo. Esta es una solución acuosa. Lo que va a suceder es que al comienzo voy a ver un rápido decrecimiento de la tensión interfacial, pero va a llegar un momento que se van a formar esas estructuras que yo les comenté anteriormente, vesículas o micelas entre el mismo detergente o entre el mismo surfactante, y esas estructuras no van a trabajar en la interfase, sino van a plegarse sobre sí mismas. Por lo tanto, y cada vez eso se puede hacer mucho más complejo, ¿no? Es como este tipo de estructuras mucho en forma de barras, que son mucho más complejas que las micelas. Y el resultado final es que hay una concentración que nosotros denominamos concentración micelar crítica, que es exactamente la concentración que, agregando más cantidad de emulsificante, en vez de bajar la tensión superficial, lo que estoy haciendo es formando estructuras. Y para un producto que yo necesite incorporar el emulsificante, lo que estoy haciendo es gastando dinero en un aditivo que no se va a utilizar, porque se va a formar estructuras sobre sí mismo, inclusive va a desestabilizar al producto. Como les había contado, las proteínas también se pueden actuar como surfactantes y tienen una ubicación en la interfase que es bastante conocida, porque la parte hidrofóbica se ubica en la interfase y la fase hidrofílica se va a desplegar de forma tal de exponer esos grupos que son afines al agua en forma de bucles o lo que se llama trenes o colas para estar en esa región. Y las proteínas que no son que son globulares también se van a ubicar de forma tal de acomodarse en la interfase, aunque no puedan extenderse sus grupos, para que la parte más hidrofóbica esté presente en la fase aceite o en la fase aire. Acá tenemos un ejemplo de la beta-caseína y cómo se despliega. Esta figura fue sacada del libro de Walstra, que es Físico-Química de los Alimentos. Y como comentario, algunos polímeros polisacáridos utilizados en alimentos son predominantemente hidrofílicos y no son tensioactivos. Sin embargo, algunos polisacáridos, en particular la goma arábiga, contiene pequeñas fracciones proteicas y se absorben en las interfaces aceite en agua, y también presumiblemente en agua, aire y agua. Mediante una modificación química se pueden introducir grupos hidrófobos y que utilizarlo como emulsificante. Ejemplos más conocidos son los ésteres de celulosa, como la metilcelulosa y la hidroxipropilmetilcelulosa, HPMC, que son sustancias muy solubles en agua, al menos por debajo de 40 grados, y con una fuerte actividad tensioactiva. Y la hidroxipropilmetilcelulosa es generalmente incolora e insípida y puede utilizarse eficazmente en la reducción del aceite de los productos fritos, porque se agrega por ejemplo, las papas fritas, se recubre esa estructura de la papa frita con una película de hidroxipropilmetilcelulosa y evita la incorporación de aceite al producto. Bueno, muchas gracias por la atención, y no quería cerrar sin contar con las saponinas que habíamos hablado. Son las que, junto con algunas proteínas, son las que hacen que se pueda obtener una espuma como este merengue realizado íntegramente con el residuo del garbanzo, de lo que nosotros llamamos el líquido de cobertura de la lata de garbanzo. Y estos merengues, que son reales, están fabricados con aquafaba, que así se llama al líquido de cobertura de la lata de garbanzo. Nos vemos en la próxima ocasión.